7:59 de la noche del 19 de diciembre del 2022. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Un saludo especial. Ya son las 8 en punto de la noche. Vamos a dar inicio entonces al estudio de la palabra en esta bella noche. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. A viernes, invitados todos a las 5 de la mañana, estudiamos el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche, estamos estudiando el Nuevo Testamento. Estamos en un tema que pertenece a una carta en Judas. El tema realmente inicia desde que estamos estudiando Judas, desde hace casi 2 meses estudiando una de las últimas cartas, Judas, y el versículo 20 nos llama mucho la atención. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y ahí ya comenzó una pregunta: ¿cómo tenemos que orar? ¿Qué hay que hacer? Nos dimos a la tarea de investigar y aprovechar el tiempo sobre uno de los temas más hermosos, de los temas más completos, que es el tabernáculo de David, profetizado en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, y retomado por los apóstoles en Hechos capítulo 15, versículo 16 al 18. Hablando del tabernáculo de David, hemos aprendido, hoy es el video número 11 de este tema del tabernáculo de David. Hay 11 videos anteriores que los pueden encontrar en Escuela de Formación Bíblica Integral. Ahorita en un tiempito subo otros que faltan. Y encontramos el tabernáculo de Moisés junto con el Padre Nuestro y la armadura de Dios. De cómo se ora y lo que uno recibe a través de estas enseñanzas, de cómo se ora bíblicamente. Ya pasamos por la puerta, ya aprendimos que es Jesús el sumo sacerdote, ya eso lo estudiamos. Aprendimos por qué podemos entrar sin ser levitas ni israelitas. Y ahora vamos a encontrarnos con el primer utensilio o el primer lugar, que es nada más y nada menos que, yo porque quité esto, discúlpenme por haber quitado, no debí haberlo quitado, ok, aquí está. Y entramos ahora, ya estuvimos en la puerta y el sumo sacerdote, hicimos 2 videos del sumo sacerdote. Ahora vamos a este lugar, el altar del holocausto. Vamos a estudiar qué es el altar del holocausto. Para los que no lo conocen, aquí lo pueden ver, ¿sí? Vamos a hablar acerca del altar del holocausto. Les voy a pedir el favor a todos, si son tan amables, nos vamos a Éxodo, por favor. Éxodo. ¿Qué es el altar del holocausto y para qué es el altar del holocausto? Éxodo capítulo, ya les digo, 30 por ahí. La mesa de los panes, el tabernáculo, aquí. Éxodo capítulo 27. Se conoce como el altar del holocausto o se le conoce también como el altar de bronce. ¿Listo? Vamos a leerlo, por favor. ¿Quién es tan amable? Éxodo capítulo 27, versículo 1. Vamos, la Biblia más rápida del oeste. 27:1. ¿Qué dice? Harás el altar de bronce.
Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Perdón. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la... ¿Se fue el volumen, hermana Yadira? ¿Se fue el volumen? ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Versículo 4, por favor. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Los harás de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. ¿Sí? El versículo 8, sí, hasta ahí. Es que estaba mirando oído. Esto es lo que se refiere el altar. Cuando nosotros hablamos de altar, estamos hablando es de ese altar de bronce. Un altar hecho de madera de acacia recubierto de bronce. Mide 1,5 metros aproximadamente, 3 codos, 1,5 metros. O sea que no estaba por encima o sobre algo, sino en la tierra, y tenía una rejilla para que no cayese las cosas de la tierra, sino se pudiera colocar ahí. Ahora, ese altar del holocausto vamos a entenderlo en Levítico capítulo 1. Vámonos todos para Levítico. Cuando usted quiera aprender cómo eran los sacrificios que se hacía, debe leerse el libro de la tribu de Leví, que son los sacerdotes, Levítico capítulo 1. Alguien que lo lea, por favor. Mucha atención. Levítico 1. Hágale. Dale. Ok. Los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y pondrán la leña sobre el fuego. O sea, luego los sacerdotes... hasta ahí. Todas las ofrendas, todos los sacrificios pasaban por ahí. Nótese algo. Llega la persona, ¿sí? Dile a los hijos de Israel, ¿sí?, que cuando Gladiver quiera ofrendar algo al Señor, cuando Yadira, Manuel, alguno quiera llevar una ofrenda, si la ofrenda es de ganado vacuno, macho sin defecto le debe ofrecer, y lo lleva a la puerta del tabernáculo.
versículo 4. Entonces Gladibet tiene que poner la mano sobre la cabeza del animalito y los pecados de ella o la ofrenda de ella, lo que ella quiere dar, porque nótense los títulos de ahí en adelante. Alguien que lea por favor el título del capítulo 1, ¿qué dice? De Levítico. Sí, de Levítico. ¿Alguien que lo lea? Los holocaustos, Título del capítulo 2. las ofrendas, Título del capítulo 3. ofrenda de paz, Perdón, título del capítulo 2. Qué pena con su merced. las ofrendas, Y puede leer el versículo 8. y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y las presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Título del capítulo 3. Título del capítulo 3. Ofrenda de paz. Versículo 5, por favor. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Título Es del ofrenda de capítulo los gratos 4, a por Jehová. favor. Título del capítulo 4. Ofrendas por el pecado. Versículo 10, por favor. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. ¿Se da cuenta que todos los sacrificios pasan por ahí? Oído a esto, presten mi atención. Hay cristianos que oran, alaban a Dios y no pasan por el altar del holocausto. No tienen ni idea de qué era el altar del holocausto. Pero yo adoro a Dios. Ese es un problema grande. Por eso miren las palabras del apóstol Pedro. Vámonos a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee, por favor? ¿Qué dice? Ah, no, espere. Déjenme buscarla acá. Primera de Pedro. Ya déjenme buscarlo en mi... Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Gracias, Señor. Capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Dice así, Primera de Pedro 2:9. El pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí dice claramente que somos ¿qué? Real sacerdocio, somos sacerdotes del rey. Lea el versículo 5, por favor. ¿Qué dice? Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí hay un problema grande. Y es que nosotros somos primero casa espiritual, ya ese tema lo hemos hablado. Pero también somos sacerdotes. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, pero subráyelo, aceptables. Hubo gente que hizo sacrificios como los hijos de Aarón que no fueron aceptables y murieron enseguida. Hubo reyes que levantaron sacrificio a Dios y no fue aceptado. A uno hasta le dio lepra. Saúl fue desechado. Y hay cristianos que no han entendido que usted tiene que pasar obligatoriamente por el altar del holocausto. Buenas noches. ¿Están comprendiendo la magnitud? Entonces, si yo leo Levítico y en el capítulo 1, versículo 5 me dice que esa ofrenda de holocausto va en el altar. En el capítulo 2,
versículo 9 me habla del altar. En el capítulo 3 de Levítico, versículo 5 me habla del altar. En el capítulo 4, versículo 10 me habla del altar. Y empiezo a leer todas las ofrendas. Todas las ofrendas pasan primero por el altar. Por ejemplo, miremos la del pecado un momentico para que usted vea algo interesante. ¿Quién lee Levítico 4? Pasa por el altar, pero también se lleva a otra parte, cierto. Unas cosas, pero todo pasa por el altar. Levítico capítulo 4. ¿Quién lo lee, por favor? Con el título. Amén. Con el título, por favor. Levítico capítulo 4, ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Mírelo. ¿Y sí se dio cuenta? Ya apareció el velo, o sea, pasa por el altar, pero hay ciertas cosas que se llevan a otro lado, pero todo pasa por el altar. Lo traes en el tabernáculo, pones, ¿sí? Y el sacerdote toma el becerro, lo trae al tabernáculo, moja el dedo en la sangre, la rocía 7 veces al velo del santuario. El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Miremos un momentico aquí Ojo con esto. ¿Yo por qué quité esto? Ya van 2 veces. Mire aquí, hacia ese velo, ¿cierto? Mojarás y hacia el velo del santuario. Y dice el versículo 7, ¿qué dice, hermana Marelvis, por favor? Y el sacerdote pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pare. ¿Se dieron cuenta? Ahora habla del altar del incienso. Míralo acá, que está ahí pegadito al velo. Ahora lo rocía ahí. Siga leyendo, por favor. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Sí, oye, ¿para dónde voy yo? ¿Qué es lo que quiero yo mostrar hoy aquí? Lo que yo quiero mostrar es que no es fácil. Había un proceso, había un orden. Eso no se hacía al azar, no era como quisiera. Tenían que irse a mirar. Marelvis, sí, señor. ¿Por qué su ofrenda? La ofrenda es por el pecado. Bueno, señores, vamos a mirar ahora la ofrenda. Entonces, ojo con esto, la ofrenda del pecado. Ahí está hablando de quién. Si una persona pecare por hierro, una persona del pueblo peca por hierro. Versículo 3. ¿De quién es esa ofrenda que estaba hablando Marelvis? ¿De quién? Versículo 3. Sacerdote. Esa es la ofrenda que tiene que presentar si el sacerdote llegase a ¿qué? A cometer un pecado. ¿Sí? Versículo 13, por favor. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, Ese es. Si alguien pecó en el pueblo y está oculto, por ejemplo, ¿recuerdan el pecado de acá? Allá cuando tomaron Jericó, que fueron a los siguientes días a tomar la segunda ciudad, y cuando iban a tomar la segunda ciudad hubo una mortandad,
Y Josué dijo, ¿qué fue lo que pasó, Señor? Y el Señor le dijo, hay pecado oculto. Hagan el rito y yo les voy a decir que tienen que presentarse. ¿Qué más dice? Versículo 22, por favor, Marelvis. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios. Ya van tres, ¿no? Ya van hacer. tres, ya van tres. El sacerdote, todo el pueblo, un jefe, versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere. O sea, alguna persona pecó y está hablando de pecar por hierro, o sea, pecar inconscientemente. Alguno pecó. Ay, es que fue sin querer. Mire, como por ejemplo que me senté donde estaba la sangre de una mujer menstruosa y no sabía. Un pecado, por ejemplo, le quité la vida a una persona, entonces la persona podía oír. Mire, eso hay para todos esos ritos. Capítulo 5, ¿qué dice? Capítulo 5. Léalo, por favor. Si alguno pecare por haber sido llamado al testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Mire la ley cómo es. Mire cómo es la ley de tocante a todo. Eso va diciendo. Versículo 7. Y mire esto, póngale cuidado. ¿Qué dice? Si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palomitos, el uno para expiación y el otro para holocausto. ¿Ve? Se da cuenta que el Señor hasta era como compasivo con los que no tenían mucha plata. Título del capítulo, del versículo 14, hermana Marelvis, por favor. Ofrendas expiatorias. Versículo 17, ¿qué dice? Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabienda, es culpable y llevará su pecado. Uy, eso es impresionante. Aún que no lo sepa y cometió el error, lleva el pecado. ¿Sí? Y todo eso iba a parar ¿a dónde? Al altar. ¿Sí? Ve, capítulo 7. Hermana Marelvis, ¿qué dice el capítulo 7? 7:1. ¿Cómo? Perdón, mi hermano, perdón, una pregunta. Dígame. Pero el pecado no es pecado cuando se conoce por la ley. Si la persona no lo sabe, entonces ¿cómo peca? No, Si no sabe que es pecado. pare, no. El pecado es pecado cuando se dio la ley. Entonces ya la ley se está dando. De ahí para adelante, si usted peca por hierro, no importa, aunque no conozca la ley, ya la ley está dada. ¿Me hago entender? ¿Marle? Pero en esa época ya se conocía. Se está dando, no. Estamos Pero la hablando, persona no, estamos hablando no la de conocía. Levítico. Estamos hablando de Levítico, donde Moisés está dando la ley del monte de Sinaí. Levítico fue escrito en el monte del Sinaí, y Levítico, Moisés está hablando y diciendo: esto es así, a partir de hoy si alguien quiere ofrenda de paz da esto, si alguien tiene ofrenda holocausto esto, ofrenda no, holocausto es una cosa, ofrenda es otra, se está dando la ley. ¿Me hago entender? Si alguien hierra sin saberlo, es culpable. Ay, pero yo no sabía. De mala, apréndase la ley, está ahí puesto. ¿Cómo es que dicen los abogados? La ignorancia de la ley no exime de la culpa. ¿Sí? Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Capítulo 7, versículo 1. Y podríamos hablar y hablar, ¿sí?
Y todas las ofrendas tienen que ver con el altar del holocausto. Entonces, si yo voy a orar a Dios y no tengo idea de que hay un altar del holocausto y de que hoy nosotros debemos comprender qué se hacía en ese altar del holocausto, nunca vamos a levantar una oración de esas que mueven el cielo y mueven montañas. Vamos a tener oraciones de niños. Aquí no estamos hablando de que usted no está orando estamos hablando de que ya es hora de ser maestro, ¿no? Ya llevamos 5, 10 añitos, 15 añitos en el Evangelio. Entonces ya va siendo hora de que entendamos la responsabilidad que el apóstol Pedro nos dice en la primera carta. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Ese es su trabajo. Edifíquese como casa espiritual, sacerdocio santo, y aprenda a hacer sacrificios espirituales aceptables. No lo vaya a hacer que llegue a ser, que no pueda ser aceptable. Por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 2, por favor. Alguien que busque 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice? Versículos 14 y 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que sabe usar la Biblia. Mira, deja de estar peleando con la gente sobre palabras, sobre genealogías, sobre fábulas, y preséntate delante de Dios aprobado, que no tiene nada de que avergonzarse y que traza bien, que corta bien la palabra, que usa bien la Biblia. Entonces, si yo uso bien la Biblia, aprendo a orar como la Biblia dice que debo orar. Estoy primero mostrándoles el Antiguo Testamento. Los quiero llevar a mirar cómo se hace hoy día, porque ya ninguno de nosotros va a coger un animalito y lo va a degollar. Ya no. Ya ese sacrificio lo hizo Jesucristo. Pero lo primero que quería mostrarles es que la mayoría de ofrendas, yo no me conozco toda la ley, me la he leído, la he estudiado, pero a uno se le olvida una que otra cosa. Pero la mayoría de ofrendas, de sacrificios, pasaban por el altar del holocausto también. Así que su trabajo, ¿cuál es? ¿Levantar qué? Holocausto. Su trabajo, dice Pedro, es levantar todos los días ¿qué? Holocausto a Dios. ¿Me hago entender? Déjenme buscar algo por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Momentico. ¿Qué pasó aquí que se me perdió? ¿Dónde están las imágenes? Ah, aquí están. Déjenme buscarle aquí. Miren, primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. ¿Quién lo lee, por favor? Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 30. Alguien que lea primero el versículo 1, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 1. ¿Qué dice? Primera de Crónicas 23:1. Primero. Siga. Primero. Perdón. Siendo pues lleno de días, hizo a Salomón su hijo. No se escucha, algo le pasó al micrófono, Yadira. Si quieres puedo hacerlo yo. Yadira, espérate, Yadira. No, algo, muévelo, algo le pasó al micrófono, se le fue.
Dale, Ah, dale, listo. ¿me escuchas? Sí. Primera de Crónicas 23:1. Distribución y deberes de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Pare. Está David dándole la orden a Salomón de qué es lo que tiene que hacer. Porque estamos estudiando el tabernáculo de David, no el templo de Salomón. Entonces, esto que vamos a leer puede ser que esté en el Antiguo Testamento, pero hoy se cumple también porque los apóstoles dijeron en Hechos 15, versículos 16 al 18, que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David para que los gentiles le buscasen. ¿Qué dice el versículo 30, por favor, y 31? ¿Qué dice? Versículos 30 y 31. Y para asistir cada mañana todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con sus ritos, continuamente delante de Jehová. Ese rito que es continuo, no para, que es por las generaciones, ¿sí? Hasta el día de hoy se hace. ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese rito? Es el cristiano presentándose, el verdadero cristiano que se presenta delante de Dios todas las mañanas y todas las noches. Vamos despacio. Lo primero que quería que vieran es que el altar del holocausto, perdónenme lo que voy a decirles, no se lo pasen por encima en sus oraciones, por favor. Señor, gracias por este día. Y mira, Señor, empiezo a pedirte, y da, mira, y pare. ¿Qué dice aquí el versículo 30? ¿Qué dice el versículo 30, por favor? Asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. En la mañana y en la tarde, en la noche. ¿Cuál es tu deber? Que Pedro te dice que eres real sacerdocio y debes hacer sacrificios aceptables. ¿Cuál es tu deber? Inicia con dos cosas. ¿Cuáles son? Dar gracias y tributar alabanza. Eso es lo importante. El verdadero cristiano que aprende que Él es el alfa y el omega, que Él es lo primero del día y es lo último. Ese es un verdadero cristiano, no el que va a la iglesia cada 8 días. Ya les voy a mostrar acerca de eso. Se formó una organización porque la iglesia cristiana de hoy es una copia barata de la católica. Entonces empezaron a hacer ritos y la gente a través de los ritos pues se siente bien, pero nunca le enseñaron a la gente que se tenía que formar como sacerdote. No, porque los sacerdotes son especiales, son gente aparte. No puede ser el pueblo sacerdote. ¿Cómo? La Biblia está diciendo que todos nosotros debemos ser sacerdotes. Ya no nos vamos a leer Levítico para ir a saber, bueno, Yadira, llegaste, sí. ¿Cuál es la ofrenda tuya? La ofrenda tuya es de paz. Bueno, vámonos allá a Levítico a ver cuál es la ofrenda de paz. No, ya no. Imagínense este que me parece curioso. A ver, ¿dónde está? Alguien que me ayude por paz, por el pecado. ¿Dónde está la ofrenda de los celos? El sacrificio de los celos. Déjenme buscarla aquí un momentico. ¿Sabían ustedes que si una persona llegaba a tener celos, ¿sí?, había un rito? A ver. Número 5:14. Vámonos para número 5:14. Ya no tenemos que hacer esto. Números capítulo 5. Amén. Versículo
11. Lea el título, por favor. Números 5:11, ley sobre los celos. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer. Versículo 25, por favor. Dice así, después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Hasta ahí. El que quiera aprenderse la ofrenda de los celos, lo lee más tarde. Eso es curiosísimo. La mujer tenía que tomar el vaso de agua que era de la fuente de bronce, y tenía que coger de la tierra el sacerdote, y él hacía un rezo y se lo daba a beber, y si a ella se le hinchaba el vientre y los mulos decaían, se le iban las fuerzas, entonces ella era pecadora. Pero bueno, lo que quiero enseñar aquí es, se dan cuenta que hasta esa ofrenda tiene que pasar por el altar. El altar de bronce es importantísimo, y los quiero invitar a que estudiemos ahora en el Nuevo Testamento qué es el altar de bronce nuestro, para qué es. Y cuando nosotros vemos la diapositiva que les envié, podemos notar que en el altar de bronce, el altar del holocausto, está la parte donde que estás en los cielos, y recibimos ceñidos vuestros lomos con la verdad. Punto 2, aquí. Esta parte de que estás en los cielos lo vamos a hablar mañana. Después hablaremos qué es ceñido los lomos con la verdad. Pero hoy quiero que comprendamos que nos es menester a todos nosotros llegar al altar del holocausto, porque para eso fuimos constituidos sacerdotes, para dar gracias y para ofrecer holocausto y alabanza. David, si yo no lo hago, por eso el mundo está como está. ¿Cómo así? Romanos capítulo 1. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos 1, para que se den cuenta que si nosotros el próximo año comenzamos a enseñarle a levantar holocausto de acción de gracia, holocausto de alabanza y también incienso a las familias en Ciénaga, Ciénaga cambia. No es invitarlos a la iglesia ni que aprendan ritos. ¿Qué dice, por favor? Capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice? Enséñele a la gente a presentarse todos los días delante de Dios y todas las noches. ¿Quién lo lee, por favor? Pues, 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pare, sino que... Pare, por favor. ¿Se dieron cuenta que ahí está? ¿Para qué se presenta uno todas las mañanas y todas las noches delante de Dios? Realmente para 3 cosas. Hoy estamos estudiando 2.
pero uno se presenta para 3. La primera, acción de gracias. Aquí dice, no le dieron gracias. Y holocaustos de alabanza, exaltarlo a él. Aquí dice, no le glorificaron como a Dios. La tercera partecita es del altar del incienso. Aquí, así que si usted quiere aprenderlo, tiene que seguir con nosotros, y cuando lleguemos al altar del incienso, le enseño cuál es la diferencia entre alabar y adorar. En el altar del holocausto oído no se adora. El altar del holocausto es para alabar. La adoración era en el altar del incienso. Yadira, conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces, ¿qué pasó, Yadira? Micrófono, mi querida amiga. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido... Todo comenzó ¿por qué? Por darle gracias. Por no entender el continuo sacrificio. Todo comenzó porque llevamos una vida cristiana mediocre, pensando que yo voy los domingos a la iglesia y ya eso es lo que Dios quiere. ¿Y el problema cuál es? Que si usted no glorifica a Dios como a Dios, imagínese, hay gente que ni sabe cuál es la diferencia entre alabar y adorar. Con eso le digo todo. ¿Se acuerdan que acabamos de leer de Pedro? ¿Qué decía Pedro? Pedro decía dos cosas importantes en el capítulo 2, versículo 5 de la primera carta. Somos casas espirituales, Dios habita en nosotros, y la gente sigue creyendo que Dios habita en el templo. 2, parecer sacrificios ¿qué? Aceptables. Una pregunta. ¿Usted puede creer que el Señor, estaba pensando eso esta mañana, el Señor instituyó la cena, ¿verdad? ¿No? ¿Cierto? Y Él instituye la cena, y la iglesia cristiana hace la cena en las mañanas. Eso es algo que yo me sorprendo. Yo les digo, hey, ustedes no se dan cuenta que eso no es cena, eso es el desayuno del Señor, y Dios no inventó un desayuno. ¿Y quién le dijo que en esa cena era una galletica con un vasito así? Aprendan primero que en la cena del Señor comían de verdad,
y se lavaban los pies. ¿Cómo así? Que usted está haciendo una cena del Señor primero en la mañana, y segundo no se están lavando los pies, y tercero le da una miserable galleta con un sorbito ahí de vino, de jugo de corozo. ¿Quién le dijo a usted que eso es cena del Señor? Buenas. Eso significa hacer sacrificios a Dios o hacer cosas a Dios que no son aceptables, no son correctas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo leo esto, cuando yo miro y analizo que por no darle gracias a Dios todas las mañanas y todas las noches, por no hacer el holocausto, tenemos el mundo que tenemos, que piensan que haciendo la novena agradan a Dios. Y hoy vemos que hay gente haciendo novenas pensando que eso agrada a Dios, cuando la gente no va por Dios. La gente va es por el regalo y la comida que les dan. ¿Verdad o no? Y si no hay regalo y no hay comida, nadie va. Ojo, ¿por qué debemos hacerlo? Es una orden. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice, por favor? Romanos 12, 1. Mire lo que el Señor le dice a la iglesia. Y mire usted, mi amado amigo, hermana, que me esté escuchando. Yo le estoy diciendo, ya voy a hablar del culto, ya voy a hablar de eso. Yo le estoy diciendo que no vaya a la iglesia, sí. El problema es que la gente está yendo a la iglesia a lo que no debe ir. Voy para que Dios me hable. Falso. Porque Dios te habla todas las mañanas y todas las noches a través de su palabra, en la comunión tuya que tienes con el Señor. ¿Cuántos están sacando el tiempo para arrodillarse delante del Señor y para leer la palabra a solas? Los invito a que se levanten a las 3 de la mañana, los invito. ¿Qué dice, por favor, el capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2? ¿Qué dice? Dale, Yalexi. Capítulo 12, versículo 1 y 2, Romanos. Yalexi, ¿estás por ahí? No se le escucha. Nada, Yalexi, no se te escucha. ¿Aló? Parece que sí, parece que no. ¿Romanos qué, por favor? Capítulo 12, versículo 1 al 3. 1 y 2. ¿Qué dice? Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Digo, pues, hasta ahí. por la gracia. Julia, hasta ahí. Hasta el 3. Julia, no, hasta el 2, gracias. ¿Se dan cuenta que aquí hay una orden de presentar el culto diario a Dios? Es que, amado hermano, si usted es cristiano, no es para que el pastor ore por usted. Si usted es cristiano, no es para que lleve agua bendita al local y rocíe en el local como si fuéramos católicos. Ah, no, le echan ese aceite, es los cristianos modernos. No. Usted mismo puede hacerlo. Preséntese. Su cuerpo en sacrificio vivo. Ya no tiene que... ¿Se acuerdan que leímos? Que cogían al animalito, le ponían la mano. Y ya no. Ya usted lo puede hacer. Que es el culto racional. Ya usted tiene ese deber de hacerlo. Y no se conforme a este siglo. Mire, les voy a decir algo con mucho amor. Llevamos 2000 años de evangelio y seguimos predicando lo mismo.
no hay nada nuevo bajo el cielo. Que haya personas que quieran venir a hablar cosas raras y a dárselas de doctrina nueva como si fuera, no. Seguimos la senda antigua. La senda antigua no es aretes, falda, cabello, no. Que sin maquillaje, no. La senda antigua, por eso dice senda, un camino. La senda antigua es cuando tú caminas todos los días de la mano del Señor, como Enoc, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como Israel en el desierto. Esa es la senda antigua. Como David, que vivía ungido delante de Dios todos los días, como Samuel. Esa es la verdadera senda antigua. Entonces aquí ya todos nosotros tenemos una profesión. ¿Cuál es? Somos sacerdotes. Ahora, ¿cuántos de los sacerdotes hoy no han hecho holocausto? ¿Hoy no han dado acción de gracias? ¿No? ¿Qué pasó? Debemos presentarnos todos los días a dar gracias y a levantar holocausto de alabanza e incienso, adoración. Es un deber. La rosca, ¿cómo así la rosca, Anita? No entendí. Ah, ¿la rosca espiritual o qué? Sí. Bueno, vamos ahora a entrar en materia. Faltan 9 minutos nada más. No. Mañana entramos en materia del altar del holocausto y de Jesucristo. ¿Por qué debemos hacerlo? Ya vamos a entrar. Pero hay algo aquí que el Espíritu Santo ahorita que estaba orando, me dijo que les hablara. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Presten atención a esta belleza. ¿Cuáles son los deberes nuestros? ¿Por qué? Dice, es deber suyo presentarse todos los días. Efesios capítulo 5, versículo 27. ¿Quién lo lee, por favor? Me gustaría que lo leyera un hombre desde el versículo 25. Un hombre. ¿Hay hombres aquí o no? Versículo 25. Vladivé, ¿dónde está Alejandro? Acá está lo que usted no lo he conseguido. Ya lo tenés en Efesios 5. Efesios 5, ¿qué? 27. 25. Dale, pues. Presten atención. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese semejante y sin mancha. Fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hasta ahí. Y aquí hay algo interesante para los maridos. Mire, y esto es una palabra para las mujeres que tienen marido. Los maridos tienen una función en la iglesia cristiana. ¿Cuál? No solo amar a las mujeres, amarlas de la misma manera en que Cristo lo hizo. Se entregó por ella. ¿Qué hizo Cristo con la iglesia? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
¿Sabe qué significa esto, mis amados hermanos? Que la primera discípula que nosotros debemos tener es la mujer que nos acompaña. Si usted llega a ver a un siervo de Dios que la mujer tiene una manchita por ahí rara, no está hablando que, ojo, que ese versículo lo están utilizando es que para la liposucción y para el botox, no, eso no está hablando de cirugía, ¿no? Está hablando de que hay siervas que se les salen las palabras, se les sale el mal genio, entonces uno dice, todavía tiene mancha y arruga. Caballero, adoctrine a su mujer. Esa es su primera discípula. Por ahí hay un apóstol de México famosísimo que vive en Miami y se le olvidó que la mujer era la primera discípula y se separaron. Ahora él sigue siendo el apóstol y ella sigue siendo la profeta y los dos tienen iglesia. Ay, Señor Jesús. Todo eso, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a llegar diariamente a Dios, a darle acción de gracias y holocaustos de alabanza y adorarle. Y a que Él nos hable, a que nos edifique como casa. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que usted, mi querido amigo, quiere que su mujer esté limpia, ¿qué debe hacer? Alguien que me lo diga. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué debe hacer? ¿Quién me lo dice? Buenas. ¿Quién me lo dice? Sustentarla y amarla. No, pero ¿qué dice el versículo? Sustentarla y amarla. ¿Qué dice el versículo, caballero? Versículo 26, ¿qué dice? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué dice? El lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué significa eso? Bañarla. ¿Pegarle jaboncito y estropajo? Espiritual sí. ¿Y cómo se lava uno espiritualmente? Eso lo vamos a aprender en el próximo utensilio, que es el lavacro, la fuente de bronce. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿De verdad no dieron con el chiste? No me diga que no dieron no dieron con lo que estamos hablando. ¿Qué significa santificar a la mujer purificándola por el lavamiento del agua por la palabra? ¿Qué significa? Bautizarla. No. En el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué significa? María Elvis, se me durmió Alicia, Lisette. Predicarle, hablarle, enseñarle. Sí, estamos hablando de disipularla, pero ¿cómo se disipularla? La mujer hay que disipularla. Presentársela a sí mismo. Una mujer gloriosa, una mujer inteligente, una mujer que camina en el Señor. ¿Sabe qué quiere decir el versículo 26? Póngala a comer Biblia, que entre más Biblia aprenda, más se va limpiando. Y usted coge y le pregunta un versículo y no sabe. Julián, ¿cuáles fueron los versículos de tu cumpleaños? ¿Te acuerdas o no? ¿Ya los aprendió? Dígame uno aunque sea. Julián, ¿va? ¿Se dan cuenta? Oh. ¿Cuántos versículos te sabe, Gladibet? Alicia, Marelvis. ¿Quiere limpiarse? Maridos, enséñenle Biblia a sus mujeres. Por eso es que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y te llamó el Señor a las naciones, y el Señor te va a dar a Colombia. Y la familia se pierde. Oiga, como que al Señor se le olvidó primero el hogar, ¿no?
Yo conozco pastores que el hogar se les está derrumbando, pero en la iglesia, amén, aleluya. Y el hogar se les está derrumbando. La mujer ni le camina ni anda en el evangelio. Y hago un llamado a las esposas, hablen con sus maridos, enséñenles esto. Y les voy a dejar un abrebocas para mañana, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, ese abrebocas pequeñito para mañana. No se pierdan la clase de mañana. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. ¿Qué dice? Hebreos, Amén. dale. Hebreos 10 del 19. Sí, señora. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hasta ahí. Y construyémonos. ¿Qué dice? Mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué cosa? La profesión. ¿Cuál es su profesión en la iglesia, señores? Ser sacerdote de Dios, en su hogar, en su casa. Oye, ¿dónde está Edelmira? Que no vino Edelmira por acá. Por aquí veo a Jorgito. Oye, Jorgito, ¿qué pasó que no viniste hoy? Estuviste en el Facebook, ahí nos dejó el saludo. América, también. Hay que entender esta profesión que tenemos usted y yo, de llegar todos los días a sacrificar holocaustos y a dar gracias. Y a medida de eso, el Señor va formándote. Mañana seguimos hablando porque son las 9 de la noche, hay que ir a descansar. Los espero mañana. Quiero hacerle un llamado a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en diferentes redes sociales, hoy o después. Ser cristiano, ir a la iglesia, es solamente una pequeña parte de todas las cosas que hay que hacer. Lo principal del verdadero cristiano es tener una comunión con su Señor a través de la Biblia, la oración y el ayuno. Dejémoslo hasta aquí por hoy.